Bueno, antes que todo, pues quiero iniciar con esta pequeña reflexión que planteo para iniciar el proyecto que les voy a socializar. Es un proyecto que se realizó en el departamento de Boyacá, en el municipio de Muso, pues límites con Muso y Quipama sobre el río sobre el río Itoco y la quebrada Las Ánimas. Este proyecto pues, es apoyado por el Sistema General de Regalías, la Gobernación del Departamento de Boyacá y Colciencias. Se presenta una convocatoria, este proyecto, que se llama Convocatoria 733, en la cual pues, salen favorecidos de 237 proyectos, 50 proyectos que los seleccionan para desarrollarlos y ejecutarlos. El proyecto que yo planteé se denomina Aprovechamiento de Residuos de Minería de Esmeraldas, y pues quien les habla y el director del proyecto es el ingeniero mecánico Edwin Yesid Gómez Pachón. Él es doctor en Ciencia de los Materiales de la UNAM de México y pues docente de planta de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se presenta este proyecto pues para optar como candidato a máster de gestión ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Esta aclaración la colocamos muy rápido, en el video ya cuando queda grabada pues la pueden observar hasta el detalle, pero realmente lo que aclara es que las imágenes, las personas se les informó para poder colocar las imágenes que vamos a adelantar. El documento también se realiza con fuentes primarias y fuentes secundarias en Colombia, también una visita que se realiza a México, la ponencia también se lleva a Argentina y este sucede pues dentro de los años 2017 y 2019. Adicionalmente, pues se hace como una sugerencia a las empresas en el cumplimiento de la ISO 14000 y obviamente en el cumplimiento de los temas ambientales. Ya más adelante vamos a ver. El contenido de la conferencia pues está enmarcado prácticamente en estas 6 temáticas que vamos a iniciar, como que son los residuos. Los residuos mineros de esmeralda pues los podemos encontrar prácticamente en dos vertientes. Uno, que es el residuo minero de la minería de esmeraldas, o sea, aquí entra el proceso de extracción. Y en el otro bloque tenemos los residuos de esmeraldas, el mineral de interés. Para el estudio que nosotros desarrollamos, nos enfocamos en el residuo de minería de esmeraldas, que son considerados como materiales resultantes, considerados de los estériles de las actividades montaje, sostenimiento, extracción de la actividad minera. Entre ellos podemos encontrar residuos de roca, roca matriz, minerales accesorios, paragénesis, materiales maderables, metálicos, plásticos y otros. Adicionalmente, pues los residuos de esmeralda es netamente material de interés. Para el caso de extracción son esmeraldas de baja calidad de acuerdo a sus características físicas y ópticas, y de acuerdo al proceso de transformación son los residuos de talla que se obtienen del resultado de transformación de las esmeraldas cuando se realiza el proceso de faceteo en las máquinas de talla. Nosotros a veces confundimos que el residuo de minería de esmeralda es pero pues debemos contar que hay una serie de materiales accesorios a la paragénesis que están enmarcados en estas imágenes que colocamos aquí abajo. Esto como ejemplo representativo, pero pues no como la, digamos, espécimen que nos vamos a encontrar en ese lugar. Ya seguidamente hacemos un pequeño resumen de lo que es el proyecto en un aspecto de marco legal, pues que lo planteamos dentro de la cuenca del río Itoco, en un segmento aproximadamente de 200 metros, en los cuales pues observamos dentro del trabajo de campo que se generan varios impactos y deterioro de los recursos naturales. Además, pues en los documentos históricos se venía hablando en una época del río Itoco, después pasa a ser quebrada Itoco y pues después llega a ser desaguadero Itoco. Entonces, a través de la historia viene como desligándose el concepto de lo que es el recurso hídrico. Adicionalmente, pues se presentan grandes impactos desbordados sobre algunas de las quebradas y pues allí presente en esta imagen podemos observarlos. ¿Esto a qué lleva a incurrir? Digamos, al crecimiento de los pasivos ambientales mineros denominados por alguna autora que desarrolló un proyecto enfocado al tema de los pasivos ambientales mineros, pero sobre todo a la minería de oro en Antioquia. Adicionalmente, ¿qué se buscaba con el proyecto? Gestionar y articular las problemáticas sociales de la zona a través de ¿qué? Pues de la gestión de proyectos de reconversión minera. Esto planteado en el artículo 248 de la ley 685, que es el Código de Minas, y que corresponde pues a todo el eje minero dentro de Colombia.
Adicionalmente, pues se implementan algunas de las posibles alternativas productivas de aprovechamiento residual, en el caso de Esmeraldas, y adicionalmente, pues se plantea y se hace como un análisis de lo que podría ser considerado una planta de beneficio, que es un tema que hoy por hoy se viene hablando muchísimo en el sector de la minería de Esmeraldas en Boyacá, pero pues realmente no hemos llegado a definir qué componentes tiene o qué actividades o qué funciones o cuál es el proceso que debe suplir una planta de beneficio para el caso de los materiales residuales. Esto consignado en el artículo 93 del Código de Minas, de la ley 685. Seguidamente, pues tenemos acá un resumen del aspecto legal también, donde tenemos unas problemáticas sociales que se presentan en el entorno, por lo menos la informalidad respecto a la actividad minera. Tenemos también desempleo, violencia y desigualdad social, falta de presencia de las autoridades mineroambientales, adicionalmente aumento de impactos ambientales y pasivos ambientales mineros, y esto cómo se va a controvertir con la gestión de proyectos ambientales. Las empresas, las alcaldías, los municipios, estamos todos llamados a generar proyectos ambientales positivos para recuperar estas zonas, ¿cierto? Porque se han generado impactos que a través de la historia han quedado y han degradado los escenarios naturales. Aquí en esta imagen podemos ver aproximadamente entre 200 a 500 personas por toda la cuenca de lo que es el río Itoco y la quebrada de las Ánimas, haciendo la actividad de la minería artesanal, pero pues en el Código de Minas está considerada como barequeo. Seguidamente tenemos acá 3 artículos importantes que los voy a pasar muy rápidamente, donde hablan en el artículo 155 que se considera el barequeo como una actividad popular de los habitantes de los terrenos aluviales, y que dice pues que se debe desarrollar de manera manual. Adicionalmente dice que corresponde a la recolección de minerales o piedras preciosas, y seguidamente en el artículo 160 de la misma ley dice que hay un aprovechamiento ilícito respecto a minerales extraídos en áreas no concesionadas, esto respecto a que no tengan contrato de concesión minera, pero exceptúa la actividad del barequeo. Y ya en el artículo 52 de la misma ley, nosotros podemos evidenciar que hay una serie, digamos, de incoherencias respecto al tema de esta normativa, donde nos dice que se recolectan las materias primas, pero deben ser para consumo interno. Dejaron por fuera el tema de metales preciosos, se dejó por fuera el tema de minerales gema y minerales en general. Esto correspondía de pronto al tema de arenas, de carbones y de pronto de recursos de materiales mineroenergéticos, ¿sí? Entonces, no está bien definido ese artículo 152. Pero bueno, eso con respecto a un tema de un aspecto legal. Seguidamente tenemos la localización del proyecto. Se desarrolla pues una localización general en Colombia, en el departamento de Boyacá, en el municipio pues de Muso. Realizamos el proyecto exactamente en la vereda Sábripa, que está ubicada en límites entre el municipio de Muso y Quípama. Allí en este segmento de río, pues sin el apoyo de ninguna empresa, sencillamente es un proyecto de gestión ambiental, donde desarrollamos y visualizamos una serie de impactos para proponer algunas alternativas de gestión. Aquí tenemos una localización más específica. Muso es conocido como la capital mundial de la esmeralda en Colombia, pues porque presenta unos minerales, unas características a nivel de gema muy, digamos, diferenciadores con respecto a otros países productores, pero esto a través del tiempo viene cambiando. Adicionalmente es un bosque tropical húmedo, es Magdalena Medio, pues allí también se produce otro tipo de, digamos, de actividades comerciales, como el cultivo de cacao, de aguacate y plátano y otros frutales, que viene después con el tiempo a incurrir una actividad económica mucho más gradual y de mayor interés. Seguidamente, pues en la zona del estudio, que es prácticamente esta imagen que tomamos, identificamos también que hay una especie también de fauna presente allí a nivel de reptiles, de mariposas y otra serie, digamos, de individuos que allí habitan en ese contexto, pero que también se están viendo afectados pues por la invasión, por las mismas actividades mineras, que de una u otra forma, como escuchábamos esta mañana en la charla de Fire Miners con el doctor Jairo, que él nos explicaba del tema cómo se visualiza la minería a nivel nacional, en este caso, pues lo que son las MAPES, las minerías artesanales de pequeña escala, y pues allí pasa, no deja de ser ajeno este concepto en esta zona de lo que estamos identificando. Aquí en esta imagen tenemos pues, prácticamente ya puntualmente el área de estudio donde desarrollamos el proyecto, el municipio desde donde nos trasladamos, algunas empresas que desarrollan la actividad minera en la zona y prácticamente las cuencas que están, digamos, siendo afectadas por el vertimiento de los residuos. No estamos con esto diciendo que las empresas que estamos mencionando lo hagan, sencillamente estamos diciendo que hay unos pasivos ambientales mineros que hay que rescatar y gestionar.
Aquí también encontramos unos caseríos que estuvieron presentes en el lugar y pues obviamente allí es donde habitan muchos pobladores que desarrollan la actividad de la minería de subsistencia. Esto ya pues para finalizar lo que es la localización del proyecto. Una parte importante que son los antecedentes para el proyecto es conocer que en Colombia no solamente es el productor a nivel mundial de esmeralda, sino que hay yacimientos a nivel mundiales en varias partes del mundo, como podemos tener en Estados Unidos, en Zambia, en Brasil, en Zimbabue, en Etiopía, en Australia, en Afganistán, en China, en Rusia, pero no en todos estos países se realizan procesos extractivos. En el mapa de abajo podemos ver donde potencialmente algunos son países productores, o sea, que extraen sus esmeraldas y las ponen en los mercados internacionales para el comercio de joyería. Seguidamente, en este gráfico que nos ofrece la UDME, la Unidad de Planeación Energética, vemos que en una trazabilidad dentro del año 2008 al año 2018 aproximadamente, Colombia figuró pues para ese año con 2.121.492 aproximadamente quilates de esmeraldas exportadas, a diferencia del caso de Brasil y Zambia, no tan representativo para esa época. Y ya por el año 2016 y el año 2017 podemos identificar que ya Zambia entra a jugar un papel importante en el tema de producción de exportación de esmeralda para todo el globo, y con una tasa representativa de 8.214.000 pesos de quilates de esmeralda exportada a nivel mundial. Seguidamente, para el tema del proyecto que nosotros estamos encaminando es el tema de los residuos. En Brasil tenemos la mina Itabira, que es conocida aproximadamente desde 1978, donde ellos realizan un aproximado de que dentro de 10 toneladas aproximadamente de residuos extraen 1 tonelada de mineral de zona de reacción, y de esa tonelada utilizan o obtienen 2 gramos de aproximadamente mineral de interés, y para esos 2 gramos de mineral de interés obtienen 2 quilates de esmeralda tallada. Esto correspondiente que si esta gema tiene 9, casi 10 quilates, tendríamos que aproximadamente se tuvieron que extraer aproximadamente 50 toneladas de residuos para conseguir un material como este. Eso para el caso de Brasil en la mina Itabira. Tenemos acá muy rápidamente una imagen del proceso para este caso de esta mina, cómo se realiza. Estos son imágenes de la guía de un documento que desarrolló Andreu Lucas, y obviamente está allí también en un formato libre donde ustedes lo pueden consultar y lo pueden darle lectura. Adicionalmente tenemos otro artículo de la guía donde nos hablan de la mina en Zimbabue, la mina Grizzly, y es prácticamente la mina de Zambia. Esto en 1980 aproximadamente no tenía la misma de pronto auge a nivel del manejo y de la gestión ambiental, como podemos ver en estas imágenes, ya con algunas conversaciones que hemos tenido días anteriores con el director del CDT. Él nos manifestaba que él había estado en esta zona y que ya las cosas han cambiado un poco en el tema de la gestión ambiental para pues, mejorar los impactos que se generan en esa zona. Adicionalmente, en Afganistán, el Valle de Pajir presenta las mismas situaciones con el tema de la extracción de la esmeralda, pero pues por razones, nosotros conocemos por razones políticas a nivel mundial, se generan allí unas problemáticas sociales que no es tan fácil obtener información. Estos son documentos netamente de la guía de artículos de geólogos, de gemólogos que han estado en estos lugares y han desarrollado pues estos estudios relevantes. Para el caso de Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente unos residuos que se generan por la actividad de esmeraldas, se generan unos impactos sobre las cuencas de la quebrada, que no viene de ahorita, eso viene de muchos años atrás, y que han generado pues ciertas afectaciones en la misma vida de las personas, en el componente hídrico, y en sí hay empresas que ya vienen desarrollando también algunas técnicas, como el caso de la hidrosiembra en algunas empresas y el confinamiento de los residuos, pero pues de ahí no parte todo. Tenemos que hacer más estudio, más investigación, y tenemos que profundizar en el tipo de material que estamos trabajando, qué afectaciones tiene al medio ambiente, qué afectaciones tiene a la salud del ser humano y qué posibilidades, si tiene posibles usos, podemos darle a este tipo de material residual. Sencillamente, pues ya tenemos otra imagen donde nos muestra pues ya las problemáticas que nosotros veíamos al inicio, y un tema histórico que veíamos que no viene de ahorita, sino esto es una foto por lo menos de los años 70, donde también se realizaba la minería a cielo abierto y obviamente a gran escala con la utilización de explosivos. Esto imágenes de videos que encuentran en internet, de un francés que monta este video para ese año, y realmente allí podemos identificar estas actividades y estas prácticas de minería a cielo abierto. Aquí para el caso de estas imágenes
visualizamos que hay una minería artesanal, una minería de subsistencia, que obviamente por la pobreza, por la gran cantidad de población que se encuentra en aquellos lugares, se genera pues esta misma actividad, y por la bonanza que hubo en la historia en ese momento, se genera, digamos, que lleguen muchas personas a estos lugares y se generen como estos impactos sobre los recursos hídricos. Pero independientemente, las actividades del barequeo están permitidas, pero hasta cierta escala, y eso no está contemplado en la ley 685. Y digamos, también hay que tener en cuenta que sobre las fuentes hídricas también hay unas restricciones. ¿Qué se generan esas actividades? Acá, como podemos ver, hay un deslizamiento prácticamente de la falda de una colina, de una montaña, donde prácticamente pues el agua ha hecho erosión. ¿Por qué? Pues por la misma búsqueda de la esmeralda, y se generan estos deslizamientos que con el tiempo pues pueden terminar en tragedias, o pueden pues también obstaculizar la cuenca de las quebradas y los ríos. Seguidamente pues también tenemos poblaciones que se acentúan en los lugares. En el caso tenemos acá los caseríos del Mango, la 14, donde realmente falta controlar el tema del manejo de basuras. Si ustedes pueden ver, hay vertimiento de basuras, pero es falta cultural, es falta de educación, de pedagogía en ciertas personas que realizan el vertimiento y que de una u otra manera están afectando el entorno, ¿cierto? No estamos cuidando el entorno y lo estamos afectando de manera significativa. Aquí vemos más detalladamente la presencia, digamos, de lo que estamos hablando. Y pues bueno, ¿qué se identifica allí a grandes rasgos? Un procedimiento de extracción minera a nivel general, que es prácticamente en estos 7 pasos: alistamiento de actividades, perforación, explosiones, retiro de material, transporte de material, limpieza del material de interés, y prácticamente aquí en este último paso se separa la esmeralda del residuo, y el residuo pues queda su paso hasta ahí, pero la esmeralda continúa su cadena productiva y el residuo queda impactando el entorno. Entonces, ¿qué identificamos dentro de la minería que se desarrolló históricamente? Uno, que se desarrolla la minería a cielo abierto. Dos, que se desarrolla también minería informal en un lugar. Que se desarrolla pues minería, digámoslo, a pequeña escala. Que se desarrolla minería, digámoslo, a mediana escala, un poco, digamos, más tecnificada. Y también se desarrolla pues las actividades de lo que se considera en el Código de Minas Barequeo, pero para la realidad práctica vendría siendo minería de subsistencia o minería artesanal, que pues de una u otra forma todas están convergiendo las minerías en el vertimiento de los residuos sobre las cuencas, quebradas y ríos, no dándosele un manejo coordinado y adecuado a este tipo de material residual. Aquí tenemos otros impactos también que se generan sobre las cuencas, sobre las quebradas, el vertimiento de materiales de sostenimiento minero en los lugares, y pues con ello se incrementa la actividad de la minería artesanal en las zonas. Esto con el, digamos, vinculando más problemáticas en el sector social. Seguidamente tenemos acá, pues de donde iniciamos, ya estas imágenes eran como el diagnóstico de la problemática. ¿Y qué buscábamos con el proyecto? Minimizar impactos en el medio biótico y socioeconómico. Encontramos unos impactos que ya los visualizamos. Esos impactos son prácticamente los residuos, nos enfocamos en ese tipo de residuos, y nosotros identificamos los residuos como materia prima, entonces le colocamos MP. Para el caso también tenemos unas personas que están en el lugar, y prácticamente lo podemos vincular como un tejido social o un talento humano. Y adicionalmente el otro engranaje para desarrollar el proyecto sería la perspectiva económica. ¿Qué posiblemente podríamos desarrollar con esos residuos o con el estudio que nos podrían brindar? ¿Cómo se ponen en marcha, cómo se lubrican estos piñones para el movimiento? A través de la investigación, de la innovación y pues obviamente de los recursos. Aquí pues tenemos estos 3 engranajes que realmente esto tan romántico tiene que tener una base legal y un soporte legal para su implementación. Y realmente, pues, ¿en dónde la encontramos? Pues en la misma ley 685, en el artículo 42, en el artículo 61, en el artículo 93, en el artículo 195, y sencillamente, pues, es lo que nos demuestra que tenemos dentro del mismo Código de Minas varias, 3 aproximadamente alternativas fuera de lo que es el contrato de concesión para poder identificar el aprovechamiento. Esto dentro de un estudio, de una prospectiva que se hizo en el trabajo, una introspectiva operativa para el Código de Minas que se debió desarrollar para poder visualizar cómo se podía identificar. Entonces, aquí vemos un mapa mucho más grande, pero ese lo voy a pasar muy rápidamente porque pues, de pronto en otra oportunidad lo podemos socializar. Aquí, ya después de identificar un ciclo lineal, tuvimos la oportunidad de asistir a un evento Expo Residuos en la ciudad de Guadalajara, donde identificamos que habían procesos de manejo
de transporte y de confinamiento de residuos. Esto para el tema de residuos domésticos o residuos en los hogares o en las ciudades. Y obviamente Guadalajara es un potencial en el tema del manejo de los residuos domésticos. Y allí identificamos 3 elementos que nos hacían falta de pronto para el manejo de los residuos mineros, que es la transformación, que es la recuperación y que es la comercialización. Esto es marcado dentro de un ciclo circular y pues obviamente como aprendizaje de la visita y de la experiencia del evento Residuos Expo desarrollado en la Ciudad de México en el año 2018. Seguidamente, ¿esto con qué fin? Con el fin de articular las pequeñas empresas, las empresas medianas, en el ciclo circular pues, de los residuos mineros. Seguidamente, pues tenemos ya una clasificación de los residuos encontrados, donde aproximadamente pues identificamos lutitas negras, calcitas en beta, pirita diseminada, cuarzo, fluorita, parisita, residuos de sostenimiento, entre otros, y aproximadamente cuantificamos que las 10 toneladas aproximadamente, como veíamos en la mina de Itavira, para el caso de Colombia, de esas 10 toneladas, aproximadamente el 74% corresponderían a la lutita negra bituminosa. En segundo lugar, vendrían los residuos mineros de sostenimiento, que son maderables, plástico de los conductos de ventilación. En tercer caso, vendría siendo la pirita diseminada, que está prácticamente también mezclada en la roca y en las vetas mineralizadas. Y finalmente, pues tendríamos otro tipo de desechos, como los que veíamos, desechos digamos, de actividades antropogénicas, que son prácticamente las basuras que están virtiendo y estamos virtiendo muchas personas con el manejo inadecuado de este tipo de materiales residuales. Nos enfocamos entonces en el estudio de la lutita y pues ya teóricamente identificamos que las lutitas tienen diferentes tipos de variedades. Para el caso del estudio, tenemos allí encontrada la lutita negra, también se presentan lutitas grises y lutita bituminosa, y la cual pues prácticamente tiene presencia de aceites, no sabríamos exactamente químicamente definirlos, pero al parecer puede tener contenidos de hidrocarburo. Pero entonces habría que determinar la cuantificación, pero no solamente pensando digamos, en una iniciativa extractivista, sino pensando también en una iniciativa conservacionista y de minimización de impactos, porque si la lutita tiene contenidos de aceites, entonces miremos los impactos que se están generando sobre las fuentes hídricas. Se hizo la sensibilización del proyecto con algunas personas que nos colaboraron, para este caso la Asociación de Barequeros digamos, de Muso, que nos hicieron la guianza, los lugares, nos colaboraron con la recolección de las muestras y con ellos desarrollamos algunas iniciativas de aprovechamiento residual. Ya más adelante las vamos a visualizar. Ya, pues, lo que nos compete, las alternativas. Entonces, las alternativas de aprovechamiento de residuos mineros, ¿de dónde nos surgen? Pues de la experiencia, obviamente, del conocimiento, de los aprendizajes adquiridos y de la accesibilidad a los recursos. Entonces, personalmente, pues yo tenía algún conocimiento en la transformación de minerales. Acá tenemos unos cuarzos en bruto y ya como en la siguiente imagen se visualizan los materiales ya transformados. Seguidamente, también hay unos materiales poliméricos de la industria gráfica que se pueden utilizar. Esto como aprendizaje en un curso de joyería que se desarrolló, y se identifica que se pueden desarrollar piezas de joyerías con materiales poliméricos y también con otros metales que no son nobles. Adicionalmente, se desarrollaron estos proyectos con residuos maderables, como el caso de lo que es la viruta de la madera, desarrollando estos azulejos y obviamente para reaprovechar los residuos. También esta figura de este toro que tenemos acá, que se desarrolló con una población carcelaria con la cual tuve la oportunidad de trabajar en Bogotá. Y también, digamos, acá podemos ver cómo el aprovechamiento de este tipo de materiales, como el caso de los aglomerados de retales de cocinas integrales, podemos darle una utilización, los pisos laminados que están deteriorados, podemos darle una utilización, identificando también escenarios y personas que realizan aprovechamiento de material residual, como el caso, digamos, de las estivas, donde se desarrollan aquí unas losas para cubrir este negocio de carnes que está ubicado en Bogotá, y que sencillamente pudimos observar la aplicación del material residual en un escenario interno. Bueno, entonces, ¿qué alternativas desarrollamos? La posible alternativa 1 fue desarrollar un molde a través del poliestireno, que nosotros lo conocemos como icopor, de acuerdo a los recursos. En ese momento no teníamos recursos asequibles en la zona para poder desarrollar un molde y poder, digamos, proponer una losa o una fachaleta artesanal a partir de los lodos de la lutita. Desarrollamos el molde, hicimos todo el proceso técnico del moldeo, identificamos una probeta de mezclas, ¿sí?
y utilizamos también lo que fue la mezcla del lodo de lutita con el yeso y también con minerales para darle de pronto un cambio tonal en la apariencia de la baldosa o de la losa que estamos proponiendo. Seguidamente vimos el tema estructural, que juega un papel importante en la estructura del material, y pues obviamente como es un proceso experimental tiene que surgir de pronto algunas contingencias que se presentaron. Se nos presentaron estas contingencias, no pudimos desmoldar totalmente la baldosa porque pues el molde era muy rígido, entonces se nos partió la losa, pero observamos que había un fraguado muy rápido de mezcla entre el yeso y el lodo de lutita. Aquí pues esto para hacer aplicaciones digamos en interiores. ¿Cómo solucionamos la posible alternativa a la contingencia? Pues desarrollando un molde flexible con una mezcla de algún caucho. ¿Y cómo desarrollamos ese proceso? Lo hicimos de manera muy básica con la mezcla de la lutita y con algunas resinas poliméricas para poder, digamos, replicar una pieza de una monita de uso en joyería. Esto sería también una línea en el tema artesanal para productos de joyería, también, digamos, como piezas serían de exhibición o figuras artísticas, podríamos denominarlo. Bueno, acá seguidamente identificamos que los lodos de la lutita son de importante aplicación y también ya en el comercio se encuentran los moldes siliconados en los cuales se puede desarrollar estampación, también podemos desarrollarlos y poder aplicar lo que se denomina hoy en día las paredes tridimensionales. Seguidamente desarrollamos otra alternativa en la cual percibimos algunas características importantes de la roca lutita y desarrollamos unos cortes en las lajas para poder, digamos, modular las piezas y obtener prácticamente un cuarto de metro cuadrado de baldosa y poder, digamos, visualizar de qué manera podíamos cuantificar el tema del costo productivo y el costo de transformación, obviamente con el tema de todas sus características de la lutita que ya ahorita vamos a ver más adelante. Aquí se nos presenta una contingencia en el tema operativo, donde la máquina que utilizamos prácticamente nos hace un corte y pues obviamente perdemos tiempo en el proceso de transformación y ya pues sale una contingencia donde decimos necesitamos una máquina que prácticamente en el deslizamiento nos corte unas 3 lajas al tiempo. La máquina no existe, pero se propone una idea a un estudiante de diseño industrial en ese momento, que hoy en día es diseñador industrial y hizo la especialización en diseño de maquinaria de equipo. Le dijimos, bueno, compañero, usted se le mide a este proyecto, y él dijo de una, y nos tomó la idea, y ahorita vamos a ver más adelante la solución a la contingencia. Aquí vemos prácticamente digamos, el refinamiento de los cortes de la losa. Aquí vemos la máquina operando, que solamente tiene un disco, y ya después el tema de la bituminosidad. La lutita, por ser pues un material orgánico, suelta un bitumen y, digamos, identificamos a través del análisis de varios ensayos unas probetas con el tema de un hidrofugante y con unas emulsiones acrílicas para el tema del sellamiento de los poros. También hay que identificar que este tipo de insumos se pueden conseguir a nivel de aplicación mate o brillante y también hay que mirar, digamos, los componentes químicos con respecto a la aplicación y la intensidad en el entorno. Aquí obtenemos ya la baldosa o las lajas prácticamente 50 por 50 en una modulación de esta manera y aquí ya la vemos con la aplicación de las emulsiones, en la cual uno ya la toca y no suelta el bitumen sobre el material. Esto para aplicaciones de exteriores. La idea es poder llegar a una aplicación como estas. Aquí también identificamos un proceso productivo en el cual pues se desarrollaron aproximadamente unos 16 pasos que se identificaron. Esto ya pues con fines de comercialización. Después se identifica también que hay una serie de inversiones importantes de hacer en las plantas de beneficio, en las plantas de transformación a nivel de maquinaria, equipos, insumos, dimensiones de la planta y, digamos, el tema del talento humano que trabajaría. Aquí tenemos la contingencia o la propuesta de diseño que se desarrolla dentro de la especialización de diseño, maquinaria y equipo, que esta la propone pues el muchacho Juan David Nieto, que es el diseñador que propone esta idea a través pues de la información que se le brinda de las necesidades que requerimos para hacer el proceso de corte. Aquí tenemos también material como estado del arte. Este tipo de materiales se traen de la China, que es prácticamente plástico, y el metro cuadrado de este tipo de material está aproximadamente entre 400 y 600 mil pesos, esto siendo que es un material polimérico. Nosotros tenemos algún material de tipo de residuos que podemos tener aquí prácticamente un ejercicio de benchmarking para poder identificar las posibles aplicaciones de este tipo de material residual.
Podemos decir, listo, en la zona también se desarrolla aplicación de material. Para el caso de Equipama, tenemos allí unas personas que tienen unas empresas de corte de lajas, pero para este caso no es la lutita. Habría que identificar, pero pues probablemente puede ser alguna losa de pizarra negra, que es prácticamente una roca metamórfica y tiene otras características mecánicas y físicas de diferentes condiciones a la lutita. Aquí tuvimos la oportunidad también de estar en Magdalena, México, donde identificamos que de la producción de ópalo, donde hay minas de ópalo, el material residual también se utiliza para revestimientos en fachadas, esto para una alternativa de uso irregular del tipo de material residual, ¿cierto? Aquí adicionalmente otra alternativa que se desarrolla, que es la alternativa 3, es un proyecto que se ejecuta con recursos de la UPTC, con el Grupo de Investigación de INMAT, y proponemos un aprovechamiento prácticamente el contacto, el contraste entre la calcita y la lutita, que es esa línea que nosotros denominamos en el proyecto como línea beta para desarrollar productos de piezas de joyería. Nosotros sabemos que la bisutería utiliza muchos materiales, en el caso plásticos, poliméricos. ¿Por qué no podemos rescatar este tipo de materiales que son bellos? Ese contraste no es tan común y lo podemos rescatar para piezas de uso en joyería, obviamente con ciertas aplicaciones, ciertos acondicionamientos que posteriormente vienen dados. Tenemos diferentes tipos de materiales vertidos allí en estas quebradas y sencillamente las personas están dedicadas netamente a una visión artesanal de minería de subsistencia, pero estamos dejando de ver estos residuos como materia prima que pueden ser transformados, embellecidos y prácticamente puestos en un comercio de otra índole y generar también pues recursos para estas comunidades. Aquí desarrollamos este proyecto en los talleres en ese momento de la Escuela de Gemología, la primera escuela a nivel nacional en Colombia que, digamos, tituló aproximadamente a unos 25 tecnólogos en gemología, gemólogos colombianos, y que en este momento pues está un proyecto para el proceso de reactivación nuevamente, pues por todo este tema de la contingencia y todas las iniciativas que se identifican. Adicionalmente, podemos observar que aquí hay un paso a paso de las actividades que se desarrollan en ese proyecto de productos de piezas de joyería, un plantillado de las preformas y prácticamente una calibración de las piezas. Material en cantidades, lo que ustedes puedan observar por tonelada se vierte. Sencillamente es recoger el material, poderlo identificar y poder hacer un proceso de transformación. Otra posible alternativa es el tema de recuperar los aceites, esto con fines de identificar qué tipo de aceites son, pero pues probablemente habría que mirar el tema de costo-beneficio, si realmente sí vale el tema de extraer todo el tema del contenido de aceite de lutita para saber si es un posible reutilizamiento en tema energético. Para el caso está Rusia y Estados Unidos como mayores potenciales en lutitas, y obviamente esto con una prospectiva, no que se vaya a desarrollar, sino son posibles prospectivas que se realizan en el caso que el hidrocarburo, el petróleo, llegue a escasear aproximadamente a través de los años y en el futuro. Esto, pues acá tenemos otro estudio también de la misma fuente, donde prácticamente nos muestra que México es uno de los posibles lugares donde se encuentra mayor lutita también y mayor reserva para el tema de aceites. Aquí en las imágenes de abajo podemos identificar que en el proceso de corte soltaron el aceite de la lutita, entonces suelta mucho aceite y este prácticamente son impactos que a veces nosotros no estamos percibiendo y que hay que mirar. Por documentos, por investigaciones, en el caso de la Universidad de Jordán, por vivencias de los mismos campesinos y las comunidades, se identifica que este tipo de material tiene algunos contenidos orgánicos y obviamente la lutita tiene contenidos orgánicos que son beneficiosos para el tema del suelo. Entonces ellos por sus vivencias identificaban que este tipo de material generaba algunos beneficios para el suelo, y aquí hay otra alternativa de proyecto de estudio donde se pueden desarrollar iniciativas para obtener los sustratos de la lutita. Estas alternativas como estado del arte ya se desarrollan, piezas artesanales, hace aproximadamente unos 20, 25 años atrás se desarrollan, o de pronto hasta 30 años atrás se desarrollan en el desarrollo, digamos, de piezas artesanales o piezas escultóricas con el tema de identidad cultural. Aquí podemos también identificar que eso guarda relación con el tema de la rodocrosita en Argentina, donde tuvimos la oportunidad también de visitar, y también el tema del trabajo de la nefrita, ¿cierto? Temas culturales que se desarrollan. Otra posible alternativa que se podría desarrollar es la creación de dioramas. Dioramas son escenarios, recreación de escenarios naturales, donde prácticamente se construyen
pequeñas imágenes a escala de esos escenarios naturales distintivos que nos impactan, ¿cierto? Entonces, aquí hay una fuente importantísima de artesanía para el comercio, para el turismo, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo prácticamente se desarrolló un proceso de un diorama muy rápidamente, y también sabemos que estamos cerca a zonas donde hubo yacimientos o hubo, digamos, lugares en tema de fauna prehistórica, que también hay presencia de amonitas, de especies fósiles en el lugar que se pueden también replicar y darle una adecuación. Aquí pues podemos ver que tenemos estos tipos de productos que se importan de la China, que se fabrica por lo menos acá el Monte Everest, donde veríamos, es un tipo de producto que está en el mercado aproximadamente en 148 euros, que nosotros podemos replicar un diorama de otro tipo de escenario natural netamente del lugar. Entonces aquí tenemos estos lugares, en el caso de las quebradas, en el caso de estos puentes que están en el lugar, en el caso de las cascadas, este patrimonio cultural, ¿cierto? De esta imagen representativa que prácticamente las personas que han tenido la oportunidad de ir a Muso, esa imagen es del Cerro Paz Dios ve todo, que es un icono de la paz, es un icono histórico de muchas cosas, y aquí prácticamente lo podemos replicar a pequeña escala con materiales que encontramos fácilmente. Es sencillamente educar a las personas. Tenemos allí la leyenda de Furaitena, y aquí tenemos el cerro de Furaitena, que prácticamente hay unas perspectivas de creación de un parque ecoturístico, así como el parque de Chicamocha, y obviamente se genera mucha actividad económica a través del turismo por estas actividades, que serían escenarios para el desarrollo de dioramas. Una última alternativa que ya queda para estudio sería un metamorfismo inducido, que prácticamente es convertir una roca sedimentaria en una roca metamórfica, pues que el metamorfismo prácticamente es un cambio. Y realmente, ¿qué tenemos? Un protolito, que para el caso en esta imagen sería la lutita, y a través de una presión y temperatura controlada se puede llegar a transformar en una laja como la pizarra. La pizarra se utiliza en adecuaciones industriales para el revestimiento de fachadas internas o externas. Y ya como resumen, pues tenemos las aplicaciones en porcentaje en general en las cuales desarrollamos el proyecto. Para, digamos, los lodos, tendríamos que el porcentaje de las 10 toneladas sería un porcentaje aproximado de utilización del 70%. Para el corte de la laja sería aproximadamente el 30%, teniendo en cuenta que hay mucho material de esto que viene fracturado, ¿cierto? Entonces viene con beta, y tenemos las otras posibles alternativas que se pueden desarrollar, algunas que se desarrollan y otras que estamos también, digamos, explorando en el proceso de desarrollo y de aprovechamiento de residuos, en el cual tiene unos porcentajes de aprovechamiento que están aquí aproximados y dados de acuerdo al estudio de residuos. ¿Qué resultados obtuvimos con el estudio? Se desarrolló una propuesta de política pública que en otro escenario, si nos brindan la oportunidad, la podemos socializar, una introspectiva operativa del Código de Minas, donde identificamos 3 alternativas de aplicación. El resultado de los laboratorios a las rocas también se les desarrollaron, pero pues el tema de la contingencia no nos ha permitido todavía consolidar los resultados para un artículo que estamos en pro de hacer la publicación. Seguidamente se identifica que hay unas alternativas en diseño de maquinaria y equipo para optimizar los procesos de aprovechamiento residual. Hay que realizar una tecnificación en los procesos productivos de explotación minera. Hay que también realizar un vínculo de proyectos para realizar proyectos en zonas de áreas de reconversión minera. Y finalmente la divulgación del conocimiento de apropiación social. Se desarrolló esta ponencia en un evento internacional también, se presentó en el Seminario Internacional de Diseño en Argentina en el 2018, y hablando y escuchando esta mañana la conferencia de Fire Minen, es importante también poder vincular y extender el tema de la certificación Fire Minen al tema de piedras preciosas en Colombia. Muchas gracias, estos son mis contactos, los dejo con esta pequeña frase, eso va a quedar en el video, ya después lo pueden consultar. Y muchas gracias, Lina, por su espacio. Gracias.
Bueno, muy buena pregunta. Nosotros en este momento, pues por la situación del confinamiento y el aislamiento preventivo, eh, se nos quedaron varios procesos en el camino, pero tenemos dos proyectos por desarrollar, uno con una asociación, la Asociación de Barqueros de Muso, y otro proyecto que tenemos que desarrollar con una asociación de comerciantes también y artesanos en la ciudad de Chiquinquirá. Allí estamos con estos proyectos desarrollándolos. Actualmente, pues, aplicamos a una convocatoria para, digamos, mejoramiento tecnológico a través del Ministerio de Ciencias, y la idea es poder adquirir equipo especializado para realizar el proceso de transformación y que quede prácticamente esto dentro de las asociaciones. Allí prácticamente apenas nos faltan del porcentaje de este tipo de productos, nos falta un 20% del 80% que ya tenemos avanzado, pero yo creería que ya a partir de los 2, 3, 4 meses adelante ya podríamos tener acceso. Cualquier cosa con Lina o yo les dejo mi contacto, y cualquier cosa ya miramos más adelante en qué parte va el proceso y cómo los que requieran este tipo de material residual se puede comercializar. Ahí lo vemos, qué pena. Claro, tranquila, con gusto. Listo, Lina. Ok, ok. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Lina, por el espacio en Corpo Boa, y a Fede. Muchas gracias por los espacios.